Vamos a hablar en esta clase sobre ruteo de vehículos, o de otra manera que se conoce como VRP, Vehicle Routing Problem. ¿Ya? Ruteo de vehículos. Entonces, nuevamente volvemos a este diagrama que ya conocemos harto. Habíamos hablado en las clases pasadas sobre localización de instalaciones y algo de capacidad también, pero ahora ya vamos a entrar al corto plazo, que es asignación de vehículos y ruteo de vehículos. En general, estas decisiones de ruteo de vehículos, ¿por qué son de corto plazo? Las personas van comprando autos como constantemente, los van renovando, irá por ahí quizás. Sí, exactamente. Claro, ruteo de vehículos me refiero más a que nosotros como empresa tenemos vehículos que tenemos que asignarlos o rutearlos para cumplir con nuestros clientes, para entregarle productos, por ejemplo. ¿Ya? Más que comprar o vender autos, es que nuestros vehículos, nuestros camiones, despachan cosas, por ejemplo, o van a buscar cosas a distintos lugares. Pero este problema en general va cambiando todos los días. O sea, si nosotros somos una tienda de ropa, que recibimos pedidos por internet, estos pedidos no son siempre los mismos. No vamos a ir siempre a las mismas direcciones. Hoy día, para despachar los vehículos, hoy día necesito saber a qué clientes me comprometí a despachar el día de hoy, y eso es un problema dinámico que va cambiando todos los días. Entonces, por eso es un problema de corto plazo, que no se define arriba así en temas estratégicos ni tácticos, sino que es algo más dinámico que se tiene que ir moviendo todos los días. Porque influyen muchas restricciones. Los clientes pueden estar hoy día justo me tocó ir a repartir más lejos, el tráfico en este día en particular es distinto, entonces son problemas que van cambiando en el día a día. Entonces por eso lo situamos en este lugar del corto plazo y lo situamos en la flechita de logística, porque tiene que ver con logística del transporte. ¿Ya? Como introducción a la clase, tomemos por ejemplo este problema con los Simpsons, donde hay un vehículo escolar con un conductor que tiene que ir a recoger a todos los alumnos para llevarlos al colegio. Este es un tipo de problema de este estilo. O sea, el conductor probablemente llega al colegio en la mañana, bien tempranito, toma el autobús y tiene que seguir alguna ruta para ir recogiendo a todos los alumnos y llevarlos de vuelta después al colegio. Y lo mismo tiene que hacer después en la tarde. Entonces, supongamos que tenemos un problema de este estilo, problema diario, que es el problema diario que enfrenta el furgón escolar. Supongamos que tenemos acá como estrellita el colegio, que es el lugar donde parte el conductor, donde parte el autobús, y tenemos que visitar todos estos puntos en la ciudad, que son las casas de los alumnos, ¿ya? Entonces, les pregunto a ustedes, si ustedes fueran el conductor o tuvieran que resolver en la mañana un problema como este, ¿cuál sería una primera manera que podría ser buena para resolverlo? Partimos en la estrella. No me acuerdo, profe, si lo vimos en optimización, parece, pero había un método que iba barriendo, así como haciendo, a ver cómo decirlo, como un compás, iba barriendo como el área en círculo. Sí, Entonces, y uno escogía ese circulito azul que va barriendo. efectivamente es el método de barrido que se llama, que me doy, por ejemplo, parto de las 12 del reloj, entonces veo cuál es el que está primero, si voy moviendo la aguja del reloj, y ahí pasaría a buscar a este. Después me muevo con la aguja del reloj hacia la derecha, en sentido horario, pasaría a buscar a este, y así sucesivamente, ¿cierto? Pero hagamos cuenta que no hemos visto este problema todavía, porque nos adelantamos un poquito, que vamos a ver también métodos heurísticos para solucionar este problema, y vamos a ver también algunos métodos exactos de programación lineal. Pero podríamos pensar para partir, y para seguir lo que tengo en la diapositiva, que estamos en este punto y vemos cuál es el alumno que está más cerca. Ese podría ser un método heurístico de resolverlo. Vemos el que está más cerca, después llegamos a ese alumno, veo cuál es el otro que está más cerca, y así sucesivamente hasta completar toda la ruta. ¿Les parece que damos un ejemplo así? Entonces, si partimos en la estrella, ¿a cuál punto nos deberíamos mover primero?
arriba de la estrella. Sí, si partimos, nos vamos moviendo al más cercano, al punto más cercano. Entonces partiríamos al que está al ladito, ¿cierto? Podríamos llamar que este es un método bien goloso, por decirlo, porque vamos mirando solo lo que tenemos cerquita. Entonces primero nos vamos a ese. Después, una vez que estamos parados, ya recogimos a este alumno, ¿a dónde nos movemos? Nos deberíamos mover al siguiente más cercano, ¿cierto? O sea, nos movemos a ese. Después nos moveríamos a este. ¿Después a cuál nos movemos? A este, ¿cierto? Sí. A ese. Profe, estaba pensando que no sé si cambiaba algo hacer rutas diferentes, porque como que igual estaba pensando que en una de esas como diferentes rutas igual hacen como la misma distancia. Esa es la clave de este problema que vamos a ir conversando, que uno tiene montones de soluciones posibles. O sea, en vez de haber ido primero a este punto, yo podría haber pensado, ya, mira, primero voy a partir todo lo contrario. Voy a partir recogiendo al alumno que está más lejos, que vendría siendo de la estrella, vendría siendo este. Y así puedo pensar, como me había dicho Cristóbal, ¿cierto? Sí. Que podría ir usando otro método que sería ir viendo como en sentido de las manecillas del reloj. Otro método podría ser al azar, por ejemplo. Los meto a todos los alumnos, todas las direcciones en una tómbola, saco un numerito y voy a buscar a ese primero y así sucesivamente. Pero todas las diferentes rutas que uno siga pueden tener diferentes costos. Costos estamos hablando en este caso, por ejemplo, tiempos de viaje, que podríamos asumir que fuera un costo. ¿Ya? Fue Gonzalo. Gonzalo me decía lo de la manecilla del reloj. Entonces vamos a ir viendo soluciones y de hecho cuando terminemos esto vamos a ejemplificar dos rutas que tienen un distinto costo. ¿Ya? Entonces no es claro cuál ruta elegimos. Elegir diferente puede tener un costo mayor. Entonces sigamos con este ejemplito. Nos movemos acá después, al más cercano, seguimos abajo. Ahora el más cercano toca acá. Después nos vamos arriba, seguimos abajo. Después el otro más cercano sería acá. Nos vamos arriba. Y ya no nos queda ninguno más. Y volvemos al colegio ya con todos los alumnos arriba del furgón escolar. Entonces esta podría ser una ruta factible. Y este problema es bien famoso en la literatura, que se conoce como TSP, que es Traveling Salesperson Problem, que en español es el problema del vendedor viajero. ¿Y por qué problema del vendedor viajero? Porque se ejemplifica con el vendedor que tiene que pasar por todas las casas ofreciendo o entregando sus productos. Y tiene que cumplir en un día, por ejemplo, haberlos visitados a todos. Y si nosotros fuéramos ese vendedor, trataríamos de optimizar la ruta para caminar o viajar, gastar lo menos posible de combustible o perder el menos tiempo posible, etc. Entonces por eso se conoce con ese nombre. Profe, ¿Sí? como que no sé, gracias a que tengo algunos amigos que de repente les gusta ver estos problemas del milenio. Este era uno de los problemas como del milenio, como hacer eficiente la ruta del viajero. Sí, Como que no se encontraba como una respuesta definitiva, un algoritmo definitivo para encontrar como la ruta más. exactamente, no hay un algoritmo. Vamos a ver más adelante que este es un problema matemática o computacionalmente difícil de resolver, que a medida que uno va agregando puntos azules, o ciudades, o personas, o casas, como quieran llamarlo, el problema va creciendo computacionalmente en forma exponencial. Entonces, hay ciertas heurísticas que se han desarrollado para resolver este problema, que algunas garantizan acercarse de alguna manera al óptimo, pero ninguna te lo garantiza, porque depende mucho de la posición de la ciudad, de un problema dinámico. Depende mucho de la posición de los puntos. Entonces también hay métodos combinados para resolver este problema, en que primero se parte con una solución con algún criterio, por ejemplo este mismo criterio que usamos nosotros, o un criterio al azar, por decir alguno, y después en base a esa solución se puede ir mejorando, heurísticamente también. Porque lo podríamos meter, esto de hecho lo vamos a resolver como un problema de programación lineal, pero vamos a ver que hay una pillería, unas restricciones que hacen que el problema sea muy pesado, muy complicado.
Entonces les pregunto, en base a esta solución, si ustedes la miran así el ojo, esta solución que acabamos de construir, ¿creen ustedes que es la mejor solución? Igual yo estaba pensando en otros caminos, la verdad. Sí, porque aquí uno podría decir fácilmente, mira, estos dos caminos se cruzan, y al cruzarlo tal vez se podría mejorar, intuitivamente se podría mejorar de alguna manera. Entonces, probablemente no es la mejor solución que tengamos, que podamos encontrar. Entonces les pregunto, ¿cómo podríamos mejorar esta solución? Considerando que ya la tenemos construida, y dado esto, dado lo que tenemos, ¿cómo podríamos mejorarla? Poner alguna restricción de que no se crucen los caminos, puede ser. Sí, podría ser una solución de que no se crucen los caminos. Ahí tendríamos que entrar ya a alguna consideración sí, más geoespacial. Sí, una consideración más geoespacial, porque en general para este tipo de problemas, cuando uno lo resuelve más o menos de manera simple, lo que uno tiene como dato de entrada son las distancias entre todos los puntos. Entre todos contra todos, tiene una matriz de distancia, pero una matriz de distancia no lleva necesariamente a una solución única al ubicarlo en un mapa. A menos que en vez de las distancias entre todos los puntos, nos diera las coordenadas. Ahí podríamos ya ponerlos sobre un mapa y entrar a ver si se cruzan los puntos. Pero sí podría ser una solución, porque al ojo sabemos que cruzándose las rutas, los arcos, no se ve tan bien eso. Se ve que podríamos mejorarlo. Entonces, tomando ese mismo ejemplo de que no se crucen las rutas, podríamos pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa si vamos recorriendo pares de arcos? En particular podríamos tomar este arco con este otro arco, que son los arcos que se cruzan. Y vemos alguna manera de intercambiarlos a ver si nos da algo mejor. Entonces, intercambiando arcos es una de las maneras, que de hecho tiene su nombre, que lo vamos a ver más adelante. Es una estrategia que tiene un nombre propio. Y podríamos decir, mira, en vez de que se crucen como está en la figura, vamos a formar esos dos arcos verdes. Y estos dos que se cruzan los eliminamos. Y si ustedes miran esa solución, es una solución también factible, porque voy a partir acá, me voy por la flecha verde, paso por abajo, paso por acá, y llego a la roja. Y al ojo se ve mejor, ¿cierto? Porque ya no se están cruzando los caminos. Pero ustedes podrían decirme, o podrían explicarme por qué, matemáticamente o geométricamente, por qué es mejor las dos verdes que estas dos negras. Alguna demostración un poquito matemática, a ver si se les ocurre. Me hace que por Pitágoras que la distancia como que hacen al triángulo, ¿Sí? como los lados del triángulo es menor que la hipotenusa, entonces como que ahí se forma como ese triángulo, ¿no? Y ahí esa distancia como que es menor. Perfecto, perfecto, súper bien. Aunque un poquito más general porque no necesariamente se forma un triángulo rectángulo, pero sí lo podríamos demostrar esto como desigualdad triangular. ¿Se acuerdan de esa desigualdad? Que dice que, dado cualquier triángulo, la suma de dos lados es mayor a la suma del tercero. O sea, si nosotros separamos aquí, veamos este triángulo que está más grande, que parte de la estrella. Si sumamos este pedacito hasta el medio y lo sumamos con este otro lado, eso es mucho más grande que el verde, ¿cierto? Y eso es la desigualdad triangular. A más B es mayor que C en cualquier triángulo. Y lo mismo podríamos hacer en este otro triángulo. La suma de este chiquitito con este otro más grande, llegando hasta el medio, es mayor que esta ruta. Entonces, con esa que es bien intuitiva a la vista, pero que tiene un nombre matemático, esa desigualdad, podríamos decir que en las líneas verdes no estamos ahorrando tiempo de viaje con respecto a estas líneas que se están cruzando, que se ven bien feas. Entonces, esa es una manera que podríamos decir, una manera heurística de empezar a mejorar las soluciones. Y así podríamos empezar a intercambiar otros arcos, cualquier otro par de arcos, viendo si se cumple que el intercambio es mejor que el original. Y podríamos ir incluso más allá
no vamos a tomar 2 pares de arcos. Podríamos decir, vamos a tomar 3 arcos. Y vamos a ver si hay alguna combinación mejor para intercambiar estos 3 arcos que hagan que la solución mejore. Y así podríamos decir también 4 pares, 5 pares y todo el número que se nos ocurra hacia arriba. ¿Ya? En este caso lo vimos con 2, que es mucho mejor para ejemplificar. Entonces este es el problema del vendedor viajero, que se enfrentan muchas empresas o muchos tipos de industria. Por ejemplo, el caso que vimos, recoger a los alumnos, el furgón escolar. Pero una empresa que entrega productos como Amazon, por ejemplo, o Correos de Chile, o cualquier empresa que entregue productos, también tiene que enfrentar un problema muy parecido. Muy parecido. Al cartero, por ejemplo, en las mañanas, o al furgón que reparte los paquetes en Correos de Chile, o en Chile Express, en cualquiera de estas empresas, en la mañana le designan una serie de lugares a visitar, donde tiene que ir a entregar sus encomiendas, las encomiendas, y él tiene que visitarlos a todos, encontrando alguna ruta óptima. Probablemente en estas empresas más sofisticadas la ruta se las da en la mañana, cada uno ya lleva una hoja de ruta que tiene que seguir para gastar y demorarse lo menos posible, pero es un problema que se enfrenta a esa persona que decide cuál es la mejor ruta. El camión que recoge la basura pasa exactamente lo mismo, tiene que pasar por todas las cuadras visitando a todas las casas para recoger la basura. Generalmente le encomiendan a cada camión un sector y tiene que pasar por todos ellos. El camión lechero, si pensamos en, por ejemplo, alguna cooperativa de estas que se dan en el sur, que hay varios productores de leche que se agrupan en una empresa grande como esta, por ejemplo, Colún, que es una cooperativa, y tiene que pasar recogiendo el producto por cada una de las personas que son independientes. Entonces también enfrenta un problema bastante similar. La Coca-Cola lo mismo, pasa por diferentes negocios, diferentes almacenes entregando la bebida. Y por último, el viejito pascuero hace lo mismo. O sea, en Navidad, en la noche de Navidad, o depende a la hora que abran los regalos. Yo cuando chico lo abría en la mañana, me acuerdo. Nos decían que el viejito pascuero pasaba en la noche y en la mañana nos levantábamos temprano a abrir los regalos. Entonces tiene que pasar por todas las casas de los niños a entregarle, a dejarle los regalos. Entonces probablemente ahora con la capacidad computacional el viejito pascuero ya está mejor asesorado y resuelve un TSP con alguna heurística. Entonces, así como habíamos construido alguna solución a mano o al ojo, de una manera bien heurística, bien golosa, podríamos enumerar todas las soluciones posibles. Como bien habíamos conversado, me decían, este problema tiene millones de combinaciones que nos llevan a soluciones factibles. Rutas que se cruzan, rutas que no se cruzan, voy al más cerca primero, después me voy al más lejos, etc. Pero a medida que va aumentando el tamaño del problema, y el tamaño del problema me refiero a los puntos que uno va visitando, en este caso lo estamos ejemplificando como ciudades, la cantidad de alternativas distintas empieza a crecer exponencialmente. Por ejemplo, si tenemos 10 ciudades, entonces hay que elevar este número, el 10 elevado a 5.56 posibilidades más o menos. Si 100 ciudades ya crece el exponente mucho más grande, 1000 ciudades ya es infinito, y ni que hablar con 85.900 ciudades, las posibilidades son gigantes. Y podríamos comparar esto con números más grandes que conocemos. Por ejemplo, ¿alguien sabe la edad del universo? ¿O la edad que se cree que tiene el universo desde el Big Bang hasta ahora? Me confundo entre, no sé si tenemos de la Tierra o de universo, pero como 4.000 billones, no sé, pero algo con billones, sí o sí billones. Sí, se hablan de millones de años. A mí me gustan estos temas de astronomía, de origen del universo. 13.000 millones de años, sí. Entre 13.000 y 14.000, 13.800 dicen. Es como el número al que se ha llegado el consenso, 13.800 millones de años. Un número increíblemente alto. El sistema solar tiene como 5.000 millones. La Tierra, o sea, el Sol tiene como 5.000 millones, la Tierra tiene como 3.000 millones de años, creo. Los dinosaurios existieron hace 70 millones de años, etc.
Número de átomos en el universo es un número menor a 10 elevado a 100. Se me olvida que billones... Sí, eso es un tema que ocurre en diferentes países. Billones se refiere a un concepto distinto en Estados Unidos y que a otros países. No recuerdo cuál es cuál, pero en algunos países 1 billón de años son 1 millón de millones. 1 billón es 1 millón de billones. En otras partes creo que son 1000 millones, si no me equivoco. Entonces, en inglés, billón es 1000 millones, claro. Entonces hay que tener harto cuidado cuando uno presta plata. Si te piden 1 billón, hay que preguntar al tiro a cuál de los dos conceptos se está refiriendo. No le vamos a pasar un millón de millones. Nos vamos a quedar pobres. Claro, ahí dice que en inglés billones, 1000 millones, pero acá en español es cuando uno tiene 1 millón de millones. Entonces ya no puede decir 10 millones de millones o 100 millones. Ahí dice billón. Sí, tal cual. Ahí se Aquí, agranda mucho. sí, pues la diferencia es gigantesca. Aquí en Chile 1 billón es 1 millón de millones, creo. ¿Cierto? Creo que sí. 1 millón de Sí. millones. Sí. Porque ya no se puede seguir hablando bien de números después de eso. Sí, claro, ya no se puede. Y de hecho se ocupa poco billones. Se ocupa para los multimillonarios. Ya de hecho, por ejemplo, ahora leí hace poco que se proyecta que Elon Musk, que es este multimillonario de las naves espaciales, de Tesla, de los autos eléctricos, probablemente se está acercando muy rápido a ser el primer billonario del mundo. 230 billones. Es la cantidad, eso es la riqueza que tiene Elon Musk. Increíble, ¿eh? Sí, ese es el último número que vi ayer. Sí, increíble, ¿eh? La gente se queja de eso porque es demasiado, es estúpido. Como... Esa plata uno no la puede. En realidad uno siempre podría gastar toda la plata que quisiera. A medida que uno se va haciendo multimillonario, ya los gustos van cambiando, ya no me compro el bote inflable, ahora me compro el yate, después me compro el crucero. Ya no voy a pagar por un viaje en mis vacaciones al Caribe, voy a pagar por un viaje espacial, un viaje interplanetario en el futuro. Me encantaría vivir en esos momentos. Y tener la plata para hacerlo, que va a ser un descriterio de plata pagada. Entonces, para enumerar estos problemas, se puede hacer solo para problemas pequeños. Ya cuando hablamos de cantidades de puntos grandes, ya ni siquiera vale la pena hablarlo, ni siquiera nos vamos a entender, vamos a hablar de billones y nadie va a saber de lo que estamos hablando. Entonces, enumerar y caracterizar cada una de las posibles soluciones, en general para problemas pequeños sirve, para grandes ya no hay ninguna posibilidad. Entonces vamos a hablar del TSP como el problema genérico del vendedor viajero, que lo que queremos lo vamos a ver como un problema de programación lineal. Lo que buscamos como objetivo en este problema es minimizar un costo, minimizar el costo total de recorrer toda mi ruta. Entonces, el costo podríamos decir que cada arco, o entre cada par de origen-destino, entre cada par de puntos, tenemos un costo, CIJ. Que este costo podríamos cuantificarlo como tiempo, como costo de combustible, como lo que a ustedes se les ocurra. Cuánto se me gastan los zapatos, etc. Y el XY es la variable binaria que me indica si voy del punto I al punto J. O sea, si lo vemos gráficamente, es decidir si hago esa línea, si hago el arco desde I a J. Entonces el costo va a tomar valores positivos solo cuando el X binario valga 1. Los arcos que no construyan no van a asignarle costo a mi función objetivo. Entonces tenemos dos restricciones, que son las restricciones principales de este tipo de problemas. La primera restricción es que si yo me paro en cualquiera de los puntos posibles de mi ruta, en cualquiera de los I, suponiendo que tengo n puntos, si yo me paro en un I y sumo todos los J, esto tiene que ser igual a 1. Que lo que quiere decir, en palabras más simples, es que de cada nodo, al nodo le vamos a llamar al circulito, al puntito, y arcos a las líneas que unen estos nodos. Entonces, lo que está diciendo esto es que desde cada nodo voy a tirar una sola línea. Voy a salir a un solo nodo de los nodos posibles.
y es exactamente a 1, porque se tiene que cerrar la ruta completa. Si lo vemos acá en el ejemplo que teníamos, lo vamos a ver ahí, nos paramos en cada uno y todos tienen exactamente una salida. Y lo mismo podríamos pensar en el caso contrario. Podríamos decir todos los nodos tienen una entrada. Entro exactamente una vez a cada uno de los nodos. Entonces ahora doy vuelta a la restricción, también me paro en los i. Entonces ahora pongo j, el xji. Lo que estoy diciendo es que ahí estoy entrando una sola vez. Y la naturaleza de las variables que es binaria. Variable 0 o 1. Si ustedes programaran esto con algún set de datos, si lo programan en Gurobi o en lo que a ustedes les guste más, ¿cuál es el problema que podría causar? ¿O qué podría estar pasando? ¿Qué solución nos podría dar? ¿O qué error? Más que nada, ¿qué error en la solución a qué error nos podría conducir esta formulación así tal como está? Vamos a ver. Voy a poner la pizarra. Hacia a primera vista no se me ocurre realmente. Podría ser que el programa intenta buscar una solución y no encuentra, dice problema fallido. No sé. Claro, sí. Creo que suele pasar cuando sigue iterando y no encuentra ahí. Y uno se queda ahí esperando, tomándose el café y no termina nunca. Exacto. O se va a dormir y al otro día se levanta tempranito para ver cómo va y todavía no anda ni cerca de la solución. Yo la verdad olvidé que eran los índices, el subíndice I y J, como que no escuché muy bien esa parte, entonces como que no pude pensar en el error. Los subíndices I y los J son los nodos, son la enumeración de los nodos, de los puntos azules, volviendo al ejemplo del principio. O sea, I puedo llamar a los nodos como I o como J. Entonces, por ejemplo, esta variable binaria me dice si voy de un punto I a un punto J. Este costo me dice cuál es el costo por ir directamente del punto I al punto J. Ah, perfecto. Gracias. ¿Se repiten las líneas entre los nodos? Es una buena pregunta. Si se repiten las líneas entre los nodos, quiere decir que estoy haciendo 2 veces el mismo viaje. Y por ahí va la respuesta. Que yo me imagino, profe, que por ejemplo de un nodo 1 al nodo 2 tenga una salida nomás, pero que del nodo 2, que del nodo 2 llegue al 1, ahí generaría conflicto porque tiene... Sí, pero con la restricción que estamos, mira, lo vamos a ejemplificar aquí con un ejemplo. Supongamos que tenemos este punto. Lo vamos a dibujar mejor. Dibujar círculos. Ahí. Supongamos que tenemos ese punto, que tenemos este punto, tenemos ese punto, y vamos a dibujar unos 4 puntitos más. Unos 4 puntitos más. ¿Alguien? Hay que eliminar los subturnos. Exactamente, esa es la respuesta. Si vemos la formulación que hicimos recién, esa formulación podría llevarnos a una solución de este estilo, en que nos va a construir, va a decir, mira, de este nodo me paso a este, de este me vuelvo para acá, y de este me voy para acá. Y aquí me podría hacer lo mismo, hago esto. Hago eso. La formulación que escribimos recién cumple, o sea, esta solución cumple con la formulación que vimos recién. Y la formulación que dice que de todo nodo, salvo una sola vez, se está cumpliendo para todo, ¿cierto? Y de todo nodo, a todo nodo entro una sola vez, que también se cumple en este caso. Entonces esa solución nos lleva a algo que se conoce como los subtours, o los subciclos. Y esto es algo que no nos gustaría que nos pasara, porque supongamos que somos nosotros los que manejamos el furgón escolar, y el colegio está acá. Parto, digo, mira, voy para acá, voy para allá, y después me vuelvo, y voy a dejar a todos estos alumnos botados. No lo estoy recogiendo, entonces no es la solución que nosotros querríamos.
No es la solución que cumple con lo que debería ser una asignación de estos viajes. Entonces deberíamos agregar una restricción adicional al problema de optimización. Parémonos, por ejemplo, en este mismo subconjunto, que tenemos acá a la izquierda, en este subconjunto. Si nosotros nos paramos ahí, tenemos 3 nodos, y decimos, para eliminar este subtour, para que ojalá esta línea se una con el otro tour, con el otro subtour, ¿qué debería pasar? Yo tengo 3 puntos, 3 nodos, o sea, nuestro subconjunto está compuesto de 3. ¿Cuál es la cantidad máxima de arcos que debería tener este subconjunto de puntos? Para que no se arme esta cosa, este subtour. En este caso, 2, ¿cierto? En este caso serían 2. Entonces, vamos a pensarlo así también para este caso. Si escojo otro subconjunto, cualquiera, en particular estoy escogiendo ese, si escojo ese subconjunto, ¿cuántos arcos como máximo debería tener? Para que no se armen los subtours. 3. 3, ¿cierto? 3. Entonces, vamos a pensarlo así para todos los subconjuntos. Vamos a volver acá a la diapositiva. Pantalla. Vamos a pensarlo así para todos los subconjuntos posibles de nodos. O sea, vamos a llamar a cada subconjunto posible de nodo S, que tiene que ser distinto de vacío y distinto del conjunto completo de nodos, porque si nos vamos al conjunto completo de nodos, en el mismo ejemplo que mostré recién, teníamos 7 nodos, ahí no puedo imponer que sean 6 arcos, porque ahí van a ser 7 arcos. A ver, volvamos a la pantalla, a la pizarra. En este caso, sí deberían ser 7 arcos. Por ejemplo, vamos a dibujar y formato azul. En este caso tenemos 7 y hacemos esto. Por ejemplo. Eso. Y ahí tenemos 2, 4, 6, 7. Entonces no podemos imponer la restricción sobre el conjunto completo, porque ahí sí se cumple. Ahí sí son 7. Entonces, para sacarnos eso de encima, decimos, mira, no puede ser el conjunto vacío ni puede ser el conjunto completo. Y lo que decimos es que si sumamos para cada uno de estos subconjuntos, si sumamos la cantidad de arcos, entonces a lo más tienen que ser el número de elementos que había, menos 1. ¿Ya? En el caso, si S valía 3, dijimos que tiene que ser a lo más 2. Le hago una pregunta aquí, ¿por qué no es una desigualdad? O sea, ¿por qué no es una igualdad, perdón? ¿Por qué no tengo que imponer que sean igual al módulo de S-1? ¿Se está viendo mi pantalla y cierto la diapositiva? Porque si fuera igual, se generarían los conjuntos separados como lo vimos antes. O sea, de partida nos daría una infactibilidad al tiro. Porque estaríamos obligando que si tomamos este subconjunto, estaríamos obligando a que hayan 2 arcos entre estos 3. O sea, estaríamos de alguna manera guiando la solución. Porque esta es un subconjunto posible, pero otro subconjunto que vamos a incluir en estos S podría ser perfectamente otro conjunto que no sea tan bonito, que incluya ese, incluya este y incluya este, por ejemplo. Entonces, si sobre este conjunto de estos 3 que están marcados en rojo, imponemos que la cantidad de arcos sea igual a 2 en este caso, estamos obligando a que se unan, a que se tiren 2 arcos de alguna manera, ¿cierto? Y es exactamente lo contrario que pasa en esta solución azul que tenemos. Entonces, por eso no lo ponemos igual. Lo ponemos como menor o igual. O sea, a lo más tienen que ser 2, pero no lo obligan. ¿Se entiende? Pregunta.
¿Cuántos se acuerdan ustedes de probabilidades o de la materia de combinatoria? ¿Cuántos subconjuntos posibles hay en un conjunto dado? ¿Cuántos subconjuntos podemos formar en un conjunto que tiene, de un conjunto que tiene n elementos? Por ejemplo, si tenemos un conjunto con 5, un subconjunto posible es el 1, otro es el 2, otro es el 3, cada uno individual. Otro subconjunto podría ser el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, 1, 5 y así sucesivamente. El cardinal al cuadrado, ¿no? Es 2 a la n. Es al revés. Ah, al revés. Sí. Es 2 elevado a n. Entonces 2 elevado a n, bueno, cuando el n es chiquitito no pasa nada. Le pasamos esto al computador y va a volar, no le va a pasar ni una cosa. Pero si le empezamos a meter más puntos, más ciudades, más personas, más destinos, se va a empezar a complejizar ya muchísimo más. Por eso es exponencial. Por eso es exponencial, porque el n está en el exponente. Y eso hace, y en particular esta restricción, eso hace que el problema computacionalmente sea complejo. Aunque no necesariamente la cantidad de restricciones o la cantidad de soluciones posibles hace que un problema sea complejo, eso hay que tener cuidado, sino que muchas veces depende de cómo esté modelada la restricción. Depende caso a caso, no hay como una receta para decir, en este caso el problema, el computador no se la va a poder, en este caso sí. Generalmente uno hace eso a prueba y error solamente, y la va mejorando. Por ejemplo, un caso simple, ¿qué pasa si yo les digo, mira, tengo 50 números, del 1 al 50. Y como función objetivo les digo que estos números se tienen que ordenar. La solución al ojo, la solución es súper fácil. ¿Cierto? Es que el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente es 48, 49 y 50. La solución es fácil. Pero la cantidad de formas de ordenar estos números, no necesariamente de menor a mayor, sino de agruparlo de distintas maneras, es muy grande. Entonces es un problema que es fácil de resolver, aunque la cantidad de soluciones sea grande. Pero en este caso se juntan las dos cosas. La cantidad de restricciones que hay que agregar aquí, porque vamos a agregar una restricción para cada S. Y S ya vimos que era 2 a la n. Combinado con que la estructura de esta restricción es compleja, hace que el problema sea más difícil aún. Y de hecho hay muchas personas, muchos académicos, profesionales que han dedicado su vida a escribir o implementar restricciones mejores para que ayude a optimizar este problema, para que se resuelva más rápido. Recuerdo que en algún momento en la U se comentaba, nunca supe si era verdad, pero parece que sí. No sé, ¿ustedes conocieron a un profesor que se llamaba Daniel Espinosa? ¿Les suena? Que un profe de barbita, que siempre andaba en bicicleta. Ese profe era bien capo para formulaciones. De hecho, él hacía un ramo que era bien abstracto de programación lineal, en el Magíster de Gestión de Operaciones. Y él en algún momento creo que tenía el récord de haber resuelto este problema con alguna cantidad de puntos lo más rápido posible. Entonces se generaba hasta una competencia por quién lo hacía más, quién lo resolvía más rápido, este tipo de problemas. Por ejemplo, una manera bien conocida que hay es que se resuelve primero esta parte, la parte de la izquierda, sí, que se podría llamar como problema reducido, porque no incluye esta restricción grande, esta restricción de los subtours, y se van agregando heurísticamente, o sea, se resuelve primero esto. Y si se formó algún subtour, entonces le voy agregando, resuelvo de nuevo, agregándole esta restricción para evitar que se haga el subtour en ese caso en particular. Resuelvo de nuevo y si se formó otro subtour, meto la restricción con el S que me acomode y así sucesivamente. Eso probablemente podría ser más rápido que meterlo todo de una a la juguera. Entonces todo esto que les digo es para ejemplificar que este es un problema complejo. Pero se puede complejizar, como todas las cosas en la vida, se puede complejizar aún más, que es el problema ya más real, en que este es el problema general de ruteo, donde tenemos más de un vehículo, que podría ser uno, pero podríamos tener uno o más vehículos
K vehículos que deben visitar desde una bodega que vamos a llamar nodo 0, un conjunto de n clientes, enumerados del 1 al n. Y lo mismo le vamos a exigir que cada cliente sea visitado una sola vez. Tenemos como parámetro la distancia o costo, como quieran llamarlo, desde todos los puntos a todos los puntos, incluido la bodega, que es de donde tienen que partir. Y el objetivo es minimizar el costo total. Y es el mismo problema anterior, solamente que ahora le estamos poniendo más vehículos. Ya no es el vendedor viajero, sino que podríamos decirlo, son los vendedores viajeros. Y como restricción es que tienen que partir de una sola parte. Entonces a nuestra variable de decisión que habíamos visto recién, le vamos a agregar otro subíndice que va a ser el K, porque necesitamos saber, además de cuál arco se hace, vamos a necesitar saber cuál es el camión o cuál es el vehículo que hace ese arco. ¿Ya? Entonces le agregamos, ahora va a ser IJK, que va a ser 1 o 0. 1 si lo toma y 0 si no. Y van a ser todo, el IJ, por supuesto, van a ser todos los nodos, incluyendo al nodo 0. Este N sub 0 es el conjunto de todos los nodos más la bodega, más el nodo 0. Y J también. J van a ser todos los nodos. Y el camión va a ser el conjunto de todos mis camiones de uno a acá. La función objetivo no cambia mucho, porque simplemente tenemos que agregarle y saber cuál fue el camión que hizo cada uno de los arcos. Entonces, básicamente es lo mismo de antes, pero le agregamos el camión que lo hizo. Y va a ser exactamente lo mismo. Y como restricciones, tenemos la estructura general es bastante parecida, bastante similar, solamente que en algunos casos tenemos que incluir las bodegas. Por ejemplo, para el primero estamos diciendo que para todo J, o sea, para todo nodo tiene que ser visitado una sola vez por cualquier camión. Eso estamos diciendo en esta suma. Cualquier camión, llegando desde cualquier nodo, incluyendo el nodo bodega, tiene que ser visitado el nodo J una sola vez. Y lo mismo el caso contrario, que desde cada nodo I, tengo que salir una sola vez con cualquiera de los camiones. Por eso estamos sumando acá. Entonces es la misma restricción anterior, solo que le estamos sumando los distintos tipos de camiones. Mismo caso para el subtour, vamos a construir distintos subconjuntos y vamos a aplicar la misma restricción. Le vamos a sumar el K, que son los camiones. ¿Y qué pasa si llegamos hasta ahí? Hasta la tercera restricción. Si ustedes programan eso, ¿qué nos estaría faltando? Porque hasta ahora hemos sumado sobre K. No hemos impuesto restricciones sobre K. Podría estar faltando, podría dar una solución que me dijera, mira, este nodo en particular, lo voy a visitar entro con un camión y salgo con otro. Podría pasar, estas tres restricciones primeras, cumplen con eso. Podría pasar que entre el camión 1 y salga con el camión 2, que en la práctica eso es, explota el cerebro, porque no puedo entrar con un camión y salgo con otro. Entonces, para evitar eso, nos vamos a parar en cada uno de los nodos y en cada uno de los camiones, y vamos a decir que el camión que entra, o sea, si estoy entrando un nodo, esto es como escribir esto al otro lado, ¿cierto? En positivo, pasar esto al otro lado. O sea, si estoy entrando con un camión a un nodo, tengo que salir con el mismo camión de ese nodo. Entonces tienen que tomar los mismos valores. Si esta variable tomó 0, si esta suma tomó 0, ¿qué querría decir? Que ningún camión entró, o sea, que ese camión no entró al nodo J, entonces esta también va a estar obligada a valer 0. Y el otro caso, si esta toma valor 1, o sea, si estoy entrando con el camión K, voy a obligar a que esté saliendo con el mismo camión K. ¿Ya? Pero hasta el momento no hemos aplicado alguna restricción con las bodegas, que es el nodo 0. Y podría darse el caso de que un camión, no estemos usando todos los camiones, podríamos usar los 5 primeros camiones, pero los otros 5 camiones no los vamos a usar. Entonces, esta restricción impone algo de ese estilo, diciendo que para cada camión tengo que salir una sola vez del nodo origen, del nodo bodega, porque acá, en esta restricción no lo estábamos incluyendo, lo estábamos aplicando sobre n, pero aquí lo estamos, no sobre n sub 0, no estamos incluyendo la bodega, solo los pies. Entonces, para agregar a la bodeguita, le vamos a agregar esta bodega, que cada uno de los camiones sale una sola vez de la bodega. Y la sexta restricción es agregando un parámetro adicional, que es
no estaba en la diapositiva anterior, que sería la demanda. La demanda del cliente J, que vamos a representar por D sub J. Y vamos a agregar también la capacidad del camión, de cada uno de los camiones, que va a ser K sub 0. Entonces vamos a decir que para cada uno de los camiones, si visito al cliente J, incluyendo desde la bodega, porque lo puedo visitar inmediatamente, si visito al cliente J, tengo que tomar como positivo la demanda que tiene el cliente J. Supongamos que es el espacio del camión, esta demanda. Y esta capacidad también. Entonces, 1 metro cúbico, por ejemplo, mide la capacidad es el paquete. Entonces, este metro cúbico lo vamos a considerar solamente si voy a visitar al cliente J desde cualquiera de los, incluido la bodega. Y si sumo todos los clientes que visito, entonces mi camión no puede superar la capacidad del camión. ¿Ya? Que sería como restricción. Y finalmente la naturaleza de la variable, que es lo mismo del caso anterior, variable binaria entre 0 y 1. Entonces este es el caso más genérico, o no sé si más genérico, siempre se puede complejizar más las cosas, pero es uno de los casos más genéricos para modelar el problema de ruteo de vehículos con camiones. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en la próxima clase y les voy a dar una introducción solamente como motivación, que es exactamente lo que hicimos en el problema original con el que partimos la clase. Que como este problema, al agregarle estas restricciones de subtour, empieza a crecer infinitamente a medida que crece la cantidad de nodos, entonces en la práctica uno no resuelve ese problema. Cuando uno quiere resolver el problema ruteo no entra a programarlo, uno ya sabe que es un problema complejo y mejor no me meto ahí. Si mi cantidad de clientes es poca, sí me serviría, pero si no, mejor no. Entonces lo que se hace es construir primero una solución factible con algún criterio. Vamos a ver que hay múltiples criterios, entre los que estaba el criterio tipo goloso, como los que vimos al principio, o el tipo barrido, que me habían comentado ustedes. Y en base a una solución óptima que encontremos, una solución factible, perdón, que encontremos, vamos a empezar a mejorar esa solución con algunos criterios. Por ejemplo, intercambiar pares de arcos, intercambiar tríos de arcos, y así sucesivamente. Que eso tiene un nombre, se llama K-opt, o K-opt. Esa metodología de intercambio de arcos. Y el K representa la cantidad de arcos que estoy intercambiando. Si hago un 2-opt, es que voy a ver pares de arcos y veo si los puedo intercambiar. 3-opt es, voy a tomar 3 arcos y veo si los puedo intercambiar de alguna manera. ¿Ya? Entonces eso como motivación para la siguiente clase. Y yo les quería mostrar ahora algo que les prometí en algún momento. No sé si se acuerdan o están las mismas personas que estaban en esa clase. ¿Se acuerdan del jueguito, el Flow Free? ¿Lo conocen? ¿Que es un juego? Ustedes lo pueden descargar en el celular. ¿Conoce alguien el Flow Free? Sí. ¿Gonzalo? Sí, hay que juntarlos del mismo color. Hay que juntarlos del mismo color, ¿cierto? Y no solamente juntar los círculos del mismo color, sino que hay que completar toda la cuadrícula. Hay que visitar todos los cuadraditos chicos. Por ejemplo, para este caso, una solución podría ser S. Aquí con el verde me vengo para acá. Con el azul me vengo para acá. Y con el amarillo hago eso. Muy bien, me dice. ¿Y por qué muy bien? Porque completé junté los colores y visité todas las casillas. Entonces, si ustedes lo ven, este problema podríamos interpretarlo de alguna manera como una especie de vendedor viajero con múltiples camiones. Por ejemplo, con algunas salvedades. Por ejemplo, el rojo, vamos a decir, mira, pensemos en camiones. El camión rojo tiene que partir acá y tiene que terminar acá. Va a ser una restricción del problema. Parte en un lado y termina en otro. El amarillo también, el camión amarillo parte en un lado, termina acá. El verde, lo mismo, y lo mismo el azul. O sea, les doy su nodo inicial y su nodo terminal. Pero en el resto es muy parecido al vendedor viajero porque tengo que visitar todas las casillas. Tengo que visitar, supongamos que cada casilla es un cliente.
Aquí se está viendo el jueguito, ¿cierto? Sí, sí se ve. Para asegurarme no era. Entonces tengo que visitarlos todos, y además la restricción adicional que tiene este jueguito es que no se pueden, no puedo cruzar las líneas. O sea, yo no podría hacer, por ejemplo, esto, porque el azul me queda botado y tendría que pasar por arriba. De hecho, ahí me la saca el tiro. Está inteligentemente programado y me borra la línea amarilla, porque no puedo pasar por sobre. Entonces, la única restricción aquí sería que para moverme de un lado a otro, me tengo, de un cliente a otro, entre comillas, tengo que moverme de una casilla. O sea, los arcos no son todos los arcos posibles, sino que los arcos están restringidos. Solamente moverme al arco vecino. Y en vertical o en diagonal, porque no me puedo mover en diagonal al tiro. Para moverme a ese triángulo cuadrado arriba me tengo que haber movido horizontal y después vertical o al revés. ¿Ya? Entonces, es una restricción adicional. Que los arcos, y de hecho simplifica un poquito el problema, porque disminuyen mi cantidad de arcos posibles. Está bien acotado. Alguna vez en mi tiempo de ocio, y de verdad fue en mi tiempo de ocio, programé este jueguito, y se lo aprovecho de mostrar. Yo sabía que en algún momento me iba a servir. Entonces justo llegó el día. Le doy primero, lo hice esto en un Excel con un macro. Le digo el ancho y el alto de la cuadrícula, que en este caso es de 5×5, y le digo crear cuadrícula. Y eso con una macro me crea el tablero. Eso es bien simple. Después le digo agrego los pares de colores. Entonces le pongo agrego color y pinto cuáles son los colores. No necesariamente el mismo color de acá, porque, perdón, se me había caído la conexión. Entonces, ¿hasta dónde llegué? Había llegado a esto, ¿cierto? Sí, estoy. Ya, crea la cuadrícula y agregaba los colores. No son exactamente los mismos porque los toma con algún orden. Después venía el amarillo con el amarillo, agreguemos acá, amarillo con... ¿Y dónde estaba el otro? Aquí. Después venía el verde, que está acá y acá. Y el último que nos queda es el azul con el azul, que está acá y acá. Ya esto, crucemos los dedos y yo le pongo a resolver. Y me tira la solución. Ahí yo me conecto con una macro, me conecto a un solver tipo Gurobi, que en mi caso es GAMS, que ya lo había hablado del GAMS, que es lo mismo, es otra manera de escribir problemas matemáticos. Le doy todos los datos, le digo cuál es el nodo inicial, cuáles son los arcos posibles, los colores, y le digo que me lo resuelva y después me lee la solución y la imprime acá. Entonces me tira algo como eso. Y aprovechando que nos quedan 2 minutos, pasemos al siguiente, a ver si lo podemos resolver. Este era así, este era así. ¿No? El siguiente. Veamos también 5×5, crear cuadrícula. Y tenemos verde, verde. Vale. Agregar. Tenemos el verde acá. Y el otro verde acá. Después tenemos el rojo y rojo. Ahí mira, justo lo he junto con el color. Azul era acá y era acá. Y nos queda uno, ¿cierto? El amarillo. Que era... ¿dónde era? Ahí. Ahí y termina acá. Ahí. Entonces le ponemos resolver. Y me imprime la solución.